copar la ciudad de Caracas con más de 300 ambulancias. Y la respuesta de verdad, yo otra vez tuve la oportunidad de trabajar ahí y había respuestas que eran estratégicas, se colocaban ambulancias en sitios estratégicos para cada situación, para cada sector, y realmente se tardaba uno entre 5 y 7 minutos en llegar para dar respuesta, pero esas ambulancias quebraron y ahora dan de 5 a 7 por horas. Oh, bueno, Don Armando, es buenas evidente noches. que a la mayoría de los gobiernos de los que estamos acá no les interesa la parte de salud, ¿no? Obviamente. Porque si no, eso lo tendrían que regular. Y es lo mismo que cantidad de población, cuántas ambulancias tiene que haber por habitante. Eso también es otra Bueno, discusión hace años. yo pasé un proyecto a nivel nacional, aquí se estaban dividiendo por comunas. Y Ajá. entonces yo pasé un proyecto a nivel nacional, porque aquí se hacen unas consultas para proyectos, se le consulta a las personas qué quieren para su comunidad. Y Claro. yo le diseñé un programa y lo pasé como a 300 comunas. Le dije, pidan una ambulancia para su comunidad y equípenla acorde a su entorno. Y ustedes tienen una ambulancia para su comunidad. Eso le entró por un oído y le salió por el otro. Guarda que llegó el profe, ¿eh? Bueno, Bueno, gente, ahí está. Bueno, Chao. vamos a hacer un invento, hay un bypass que hemos hecho. Muy bien. Ramón, ahí te comparto. Está bonita la introducción. Seguimos otro día. Está bueno. Sí, o deberíamos llamarlo micrófono abierto para poder dialogar de todo un poquito de cada país, porque es muy bonito conocer cultura. Hay cosas que no conocía de Venezuela, de Colombia, incluso los tiempos de llegada. Y es muy bonito saber un poquito de cada país. Bueno, ahí estamos, profe. bueno, buenas noches. Disculpen los inconvenientes técnicos que hemos tenido, un poquito, o sea, es ajeno a nuestra voluntad. Hoy vamos a ver lo que es seguridad operativa en la parte prehospitalaria. El eslabón más importante de la cadena de supervivencia, el eslabón más importante de la cadena son ustedes. Sí, bueno, en la mentalidad de seguridad, bioseguridad. ¿Qué entendemos por eso? La regla de oro revisada adicionalmente enseña yo, mi equipo, mi paciente. Volvemos un poquito. Volvemos, Ramón. Espera, gracias. Hoy tenemos cosas. La pola activa no es un par que se realiza al llegar, se olvida en un ciclo continuo. El estado del paciente empeora, bueno, yo creo que lo van leyendo, pero la escena se vuelve inestable, la prioridad sigue siendo la seguridad del equipo. Una dotación lesionada hace que
Paso con una dotación lesionada. ¿Tienen audio, el micrófono habilitado? Me parece que no. ¿O sí? Habiliten los micrófonos, por favor. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches ¿Qué desde pasa cuando Colombia. una dotación está lesionada? Hola, buenas noches. Apaguen sus micros, porfa, para poder continuar con la clase y nos va a tomar menos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Podés repreguntar de vuelta, Sergio? ¿Por ahí alguno no escuchó? A ver si me escuchan ahí. A ver. Sí, se le escucha ahí. Sí, señor, se le escucha. Vamos pasando. La dotación lesionada cancela la ayuda para que el paciente original y colapse el sistema de despacho, ¿o no? Pasamos a la otra. Vamos pasando así porque, bueno, hemos tenido los problemas existencial. La regla de oro. Se revisa el contexto situacional. Vamos pasando. ¿Es esta una zona segura para trabajar? No. ¿Ustedes qué piensan? No está segura para trabajar. No. Muy bien. O sea, hay lugares, o sea, como México, algo que se trabaja continuamente en ese sistema. Lo ideal, dijimos, es priorizar la seguridad del equipo, priorizar la seguridad de la gente. Dos equipos de protección. Dos equipos de protección personal, EPP y barreras dinámicas. ¿Qué es el EPP? El EPP no es genérico. Se selecciona según la cinemática y el despacho. Como podemos ver, ¿qué tenemos? Hay una... Casco, guantes, la indumentaria. ¿Qué tipo de casco y guante estamos viendo? Estamos viendo equipos de seguridad para búsqueda y rescate, digamos que debe ser en estructuras colapsadas o rescate vehicular. Un traje táctico. De hecho, no hay hablando de lo que es el casco, no hay una norma que te diga qué tipo de casco debes utilizar dentro de una ambulancia. Nosotros adecuamos o nosotros agarramos un estilo, un casco bonito, un casco que se ve en la noche, pero en realidad, bueno, cuando menos aquí en mi país, no se maneja. Bueno, se volvió a apagar la computadora, estamos de nuevo. ¿Qué quiere hacer? Bueno, vamos a seguir así. una normativa para el casco.
Está bien. A tener en cuenta, ahí como dice el compañero, dependiendo del lugar, hay normativas. Por ejemplo, tenemos las normas 12.492, que es la que homologa los cascos de rescate en altura, por ejemplo, ¿sí? Si bien no hay una normativa específica para los cascos de uso dentro de las ambulancias o de las unidades, ¿sí? Siempre se va a basar en las normativas vigentes. ¿Por qué? Porque los cascos que están normados son los que se supone, por así decirlo, son los que tienen mayor protección para el rescatista, ¿sí? Siempre tenemos que buscar elementos de protección que tengan normas, ¿sí? No, vuelvo a repetir lo que siempre digo, no sé en los países donde ustedes están, pero por ejemplo acá en Argentina mayormente se regulan todas las normativas por las normas ISO, ¿sí? Y de ahí es donde buscamos o vemos el equipo de protección personal que esté más acorde y reglamentado según las normas actualizadas, ¿sí? Ok, Ramón. En ese caso sí, te doy la razón de lo que es el ISO. Dentro de lo que es, te digo, bueno, mi país que es México, pues unos utilizan Pacíficos, otros utilizan MSA, otros utilizan Drager, otros utilizan 3 capas de fibra de vidrio con acoginamiento adentro, ¿sí? Pero que no está normado. Por eso lo mencionaba. Bien, bien, bien. Aparte, yo quiero, hacer una pregunta. ¿Vamos a ser paramédicos rescatistas? ¿Cómo lo toman esa definición? Porque acá es importante también la indumentaria que vayan a llevar. Obviamente que cada país, por ejemplo, Perú, Bolivia, son países que trabajan por lo general, Venezuela, Perú, con estructuras colapsadas. Obviamente que vamos a necesitar un casco acorde a donde lleguemos a trabajar. Ahora la pregunta técnica es, ¿todos creen que tendríamos que llevar botines de seguridad siendo paramédicos y rescatistas? O sea, las famosas botas que tienen en el ejército, ¿los borseguí? Los borceguís, sí, y de preferencia punta de acero. Yo en mi caso uso siempre mi borceguís con punta de acero, porque yo manejo moto, no Bien, motoambulancias. Entonces, yo de preferencia y siempre he preferido en ese tipo de trabajo usar con punta de acero. Bien. bien. En relación a eso, como decían ahí los compañeros, y en base a lo que decía Sergio, y sigo un ratito yo hasta que Sergio vuelva a prender su computadora, Armando. Sí, dale. Tener en cuenta, equipo de protección personal siempre tenemos que tener, ¿sí? En la parte prehospitalaria o intrahospitalaria. En este caso vamos a focalizarnos en la parte extrahospitalaria, ¿sí? Equipo de protección personal, si tenemos que trabajar tanto en situaciones de rescate, ¿sí? Bueno, con los métodos de casco, guantes de corte, en caso si hay bomberos acá presentes, tengan en cuenta que a la hora de trabajar en un rescate vehicular, por ejemplo, sí o sí tenemos que tener los guantes de corte y a tener en cuenta, como vamos a seguramente trabajar y vamos a rescatar a alguna persona o algún lesionado, siempre tener la premisa, esto es regla general, de abajo de los guantes de corte tener los guantes de látex, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros, una vez que podamos hacer la extracción del paciente, no vamos a trabajar con los guantes de corte o los guantes de rescate sobre el paciente, ¿sí? Ramón, vos tenés que compartir otro enlace porque hay gente que no puede No, entrar. Con el mismo eh, enlace, no, el único que puede dar ingreso es habilitar Sergio. Sergio. Cuando prenda su computadora y seguramente les va a dar el ingreso. Ok. Bien, siguiendo con esto, tener en cuenta esa premisa, ¿sí? Guantes de látex abajo de los guantes de rescate, ¿sí?
esto también nos sirve para una barrera porque no suele suceder, es muy poco probable, pero pueda pasar que tengamos muchas secreciones, por ejemplo, sangre en abundancia, y los guantes de corte, los guantes de rescate se puedan contaminar con eso, ¿sí? Y si nosotros no tenemos una barrera de protección bajo esos guantes, podemos tener contacto fácilmente con la sustancia o el líquido, o en este caso la sangre, ¿sí? Tener también en cuenta la protección estándar, ¿sí? El contacto básico. Guantes de nitrito que son superiores al de látex, ¿sí? Tiene una resistencia química única mucho más apta, ¿sí? También tener en cuenta la protección ocular, más que nada cuando hacemos, por ejemplo, rescate vehicular, ¿sí? Eh, estas protecciones oculares, tener en cuenta que tiene que tener un sello periférico, ¿sí? Los anteojos recetados, por ejemplo, ahí puso Sergio, comunes no protegen salpicaduras laterales, ¿sí? ¿Se acuerdan? No sé si ustedes recuerdan, cuando estábamos en pandemia, ¿recuerdan eso? ¿Cómo eran las gafas que se debían utilizar? Eran herméticas prácticamente, no sé si recuerdan, o si a algunos les tocó trabajar. Pero disculpa que te interrumpa, Ramón. Hay lentes que son de medida, pero también son de seguridad. Incluso esos a veces yo también un tiempo los he usado. Y sí, Claro. recalco bastante y sí es muy importante lo que estabas diciendo. Cuando van a hacer un rescate vehicular, es muy importante debajo del guante de rescate tengan el guante de látex. ¿Por qué? Porque no sabemos en qué momento podría la víctima tener una hemorragia en la espalda mientras que no lo sabemos, ¿no? Y es ahí donde nos podríamos contagiar. Y eso lo aprendí hace unos 4 años por experiencia, ¿no? Y sí, también recalco bastante eso, que hay que tener mucho cuidado con los rescates vehiculares. No solo eso, gracias por tu aporte, Gerardo. No solo eso, sino también, aparte de tener el guante de látex o de nitrilo bajo el guante de corte o de rescate, siempre yo personalmente aconsejo tener doble guante, tanto sea de látex como de nitrilo. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen que asistir a un paciente, obviamente el paciente está con una hemorragia, van a tener secreción luego en el guante, ustedes pueden quitarse el primer guante que tengan y van a quedar siempre con otro guante limpio. Si tienen que, por ejemplo, qué sé yo, agarrar algún elemento para poder utilizarlo o hacer alguna otra acción y están con el guante lleno de sangre, por ejemplo, o otra secreción, eso se dificulta. En cambio, si ustedes tienen doble capa de guantes, se sacan el guante que estaba usado, que está con las secreciones, y tienen el guante limpio. ¿Se entiende esto? Otra de las cuestiones también acá que puso Sergio es la protección de alta carga biológica, ¿sí? Tener en cuenta los barbijos, el 95, el KN95, ¿sí? Los camisolines, en muchos casos, los hidrorrepelentes o las cofias, ¿sí? Ante sospechas patógenas, perdón, de transmisión de áreas de brotes, ¿sí? Y tener en cuenta esto también al momento de realizar una asistencia, tener en cuenta la premisa. ¿Cuál es la premisa de un rescatista, un paramédico o un respondiente en emergencia cuando llega al lugar de un hecho? Los escucho. ¿Qué es lo primero que tenemos que evaluar y ver? La evaluación de la Buenas noches. escena, primero, dar aviso a la central que estamos en el punto. Y lo segundo, la evaluación de la escena. La evaluación de la No, escena. yo creo que lo primordial sería la evaluación de la escena. Y después se avisaría a, a la central. A la central. Bien. ¿Concuerdan con los compañeros? Me ponen el pulgar para arriba si concuerdan.
Buenas noches. Con respecto a lo que estamos comentando y a lo que nos preguntaban Armando, pues el protocolo que debemos manejar siempre de los EPPs que nosotros debemos llevar es dependiendo obviamente de las circunstancias y del manejo que vamos a hacer. Disculpen. Eh, Obviamente hay unos casos en que tenemos que utilizar casco de protección, en otros, pero siempre todo normatizado. Oscar, disculpe que lo corte, disculpe que lo interrumpa. Puntualmente lo que contesté, lo que pregunté, ¿qué es lo primero que tenemos que evaluar al llegar a un lugar? ¿Qué es la premisa? ¿Cuál es la premisa del rescatista en ese momento? Para el sistema de comando de incidentes, que es lo que manejamos acá en Colombia, lo primero que hay que hacer es reportar la llegada a la escena y luego así asegurar el área. Y algo más, algo que es fundamental, además de reportar, obviamente, de informar a la central de emergencia y asegurar el área. Algo que es sumamente importante para nosotros como rescatistas. Tienes que evaluar la escena, hermano. Exactamente. La evaluación de la escena, si la escena es segura o es insegura. Yo como rescatista no puedo ingresar a una escena que no me da la seguridad de que yo voy a entrar, como decimos bomberos, entramos y salimos sin riesgo, ¿sí? Yo puedo reportar a la central que llegué al lugar, que estoy en el lugar del siniestro o del servicio, puedo asegurar la escena y demás cuestiones, pero eso es secundario. Lo primario, y esto ténganlo presente siempre, es evaluar la seguridad de la escena. Si va a ser segura para mí como rescatista, si va a ser seguro para mi compañero, y en el caso de yo ser responsable o jefe de comando de incidente o jefe de dotación, yo tengo que resguardar no solamente mi integridad física, sino la integridad física de mi grupo, ¿sí? De las personas que están bajo mi cargo. Tengan en cuenta eso siempre, ¿sí? En este caso, ¿por qué hago esta observación? Ahí Sergio puso sospecha de patógenos y transmisión aérea o brotes epidemiológicos. Yo llego a un lugar que tengo un siniestro vial con un camión atmosférico o con un camión que me sospecho de derrames de elementos toxicológicos. Si yo no me puedo mandar así nomás sin mis elementos de protección personal. Tengo que informar, o sea, evalué la escena. Sospecho que es una escena insegura, me equipo con el equipo acorde e informo a la central operativa. Tengan en cuenta eso, ¿sí? Porque esto es muy importante. De esto va a depender muchísimo mi vida y la vida de mis integrantes del equipo, ¿sí? Sí. ¿Puedo aportar una opinión? Sí, hermano. Bueno, yo creo que acá hay que jugar en coordinación y se juega en equipo. Desde el despachador, que va a tener que saber a qué me voy a encontrar. Esa ya la evaluación de la escena, el despachador me tiene que informar si hay un accidente, vamos a suponer, ¿no? De 2 micros o 2 vehículos, ¿cuántas personas? Si está bombero en el lugar, con la policía trabajando en conjunto. Es como yo aprendí a trabajar acá. Entonces, antes de llegar, ya la policía está en el lugar, está acercando el lugar, me está dando la contención y bombero está preparado en todo caso de que yo llegue y necesite cortar el vehículo. O bombero ya está trabajando en el lugar. Por eso que es muy importante, y no es menor el dato, que el despachador del 107 o el 911, como ustedes lo llamen, de cada país, tenga que saber correctamente a dónde vamos a ir. Muchas veces pasa que le dice, hay un accidente. Sí, ¿y qué tipo de accidente? No, hay una mujer cruzando con la moto y le cruzó un perro. ¿Y cuántos heridos hay? No le saben decir. Usted cuando llega se encuentra con que iban una mujer a la escuela en la moto con 4 niños sin casco. ¿Cómo hace con una ambulancia? Por eso la coordinación del despachador tiene que estar constantemente hablando y buscando información para transmitirla a usted en la ambulancia. Listo, Ramón. En base a lo que dice Armando, hoy escuchaba un compañero
que hacía referencia justamente al llamado al 911. El operador de emergencia, ¿sí?, tiene, al recibir la llamada de emergencia, tiene que ver justamente eso, cantidades, qué tipo de siniestro es, qué tipo de emergencia es, qué cantidad aproximadamente de lesionados o de personas involucradas hay en el lugar, ¿sí? Y en el caso de, por ejemplo, nos reporten un siniestro vial, preguntar esto justamente que Armando decía, ¿qué tipo de siniestro es? Si es un siniestro de un motovehículo con un auto, si es un camión, en este caso daba el ejemplo yo, de sustancias con un colectivo o con un auto, una moto. Evaluar eso y reportar al equipo. Yo no puedo mandar como operador de emergencia, como recepcionista de la llamada de emergencia al equipo de rescate sin esta información que es crucial y es importante y en muchos casos puede ser de vital importancia para el personal que está o que va a actuar en el lugar, ¿sí? Tener en cuenta eso. Protección mecánica. En caso de vía pública, casco de rescate con protección ocular, como bien decíamos ahí, integrada, que esto puede tener una variante, ¿sí? Guantes de explicación. Bueno, como dije ahí como también hoy ya me adelanté a lo que había puesto ahí Sergio, sobre los guantes de nitrilo, ¿sí? Para manipular los metales en principio, los guantes de rescate y luego, obviamente, la manipulación del paciente, ¿sí? Tener en cuenta siempre que la escena puede ser dinámica, ¿sí? No va a ser estática la escena siempre. Siempre vamos a tener escenas dinámicas, ¿sí? Pueden tener contaminación cruzada, ¿sí? Y de descarte. Esto es importante, tener en cuenta que las escenas siempre van a ser dinámicas, ¿sí? Siempre van a cambiar, ¿sí? Bien, acá puso Sergio el síndrome del guante sucio, tocar el monitor. Bueno, acá es justamente lo que yo explicaba, ¿sí? Porque es la cuestión de tener doble guante, por ejemplo, de látex o de nitrilo. Porque si yo tengo el primer guante con sustancias patológicas o secreciones, me saco el primer guante y voy a quedar con el segundo guante, que es el que está limpio. Si tengo a mano, me vuelvo a colocar otro guante, ¿sí? Y ahí voy a poder manipular, por ejemplo, el monitor cardíaco, el equipo de comunicaciones, ¿sí? Si es un chofer, un conductor de la unidad, poder conducir la unidad sin riesgo de contaminación, ¿sí? del volante y demás cuestiones, ¿sí? Con relación tanto a los guantes de rescate como los guantes de nitrilo o de látex, tener en cuenta también y seguir a rajatabla los protocolos para evitar, ¿sí? Por ejemplo, con los elementos cortopunzantes poder lesionarnos, ¿sí? Las agujas, los bisturí. Inmediatamente en el punto de atención usamos un contenedor rígido portátil que mayormente, no sé si acá, no sé si en sus países, pero por ejemplo acá en las unidades de emergencia nosotros tenemos estos tipos de contenedores donde el personal de la ambulancia va haciendo el descarte tanto de agujas como de bisturí, como todo objeto que sea desechable, ¿sí? Queda estrictamente prohibido depositar agujas en las camillas, ¿sí? Queda estrictamente prohibido depositar agujas en bolsos o residuos comunes. Estamos hablando de agujas que ya estén usadas, ¿cierto? Y queda estrictamente prohibido intentar reencapucharlas, ¿sí? O reutilizarlas, obviamente, ¿no? También eso. Control de la escena y perímetros. Ahí lo que decía uno de los compañeros hoy, ¿sí? Tenemos la escena segura, dimos el reporte, evaluamos el paciente y demás. Bueno, pasamos al control de la escena y los perímetros de seguridad. Evaluación de amenazas en 360 grados, ¿sí? Al arribar la ambulancia debe detenerse antes del incidente
para permitir la visualización panorámica. Buscamos de forma activa. Pregunto, esta ambulancia, sí, ustedes todos ven, ¿no? La imagen, se está viendo la proyección, ¿no es cierto? Así como está esta unidad. Tenemos el siniestro aquí y tenemos la unidad. ¿Está bien puesta esta unidad acá? No. No. Bien, Jesús dice que no. Bien. ¿Quién más? ¿Alguien más? Sí, señor. Se No ve que está la bien. ambulancia está muy pegada al accidente, pues. Debería estar un poco más retirada de la misma y no parada así, sino que diagonalmente como trancando para que otro carro no pueda ocasionar otro accidente más. Perfecto, perfecto. Estamos de acuerdo. La unidad debe estar un poco más en diagonal y tiene que proteger la parte posterior por donde vamos a colocar a nuestro paciente. Entonces ahí lo estamos exponiendo. Perfecto. Así como está, si yo tengo que hacer una extricación y una extracción de un paciente, una víctima de aquí, yo tengo que hacer todo este recorrido hasta llegar a la ambulancia, ¿sí? La ambulancia en principio, aparte, digamos, obviamente de hacer el traslado del paciente, tiene que proteger al rescatista, ¿sí? En un perímetro que, como bien ahí decía uno de los compañeros, si viene otro auto, si viene otra persona, si viene algún otro vehículo, nos dé la seguridad a nosotros que estamos trabajando en el lugar, en el perímetro, ¿sí? Si no tenemos conos y demás, la misma unidad nos va a hacer de protección a nosotros, o sea, al rescatista, ¿sí? En el caso de un vehículo de choque o vuelco, primero tener en cuenta la estabilidad estructural del vehículo, ¿sí? Hacer la estabilización del vehículo. Yo no voy a entrar a trabajar aquí si yo, por ejemplo, no tengo personal de bombero y no puedo estabilizar el vehículo. ¿Tengo el riesgo de vida del paciente? Sí. Pero ¿qué dijimos primero? La seguridad de la escena, nuestra propia seguridad. Si yo no puedo arriesgar mi vida para rescatar a una persona si yo no tengo las condiciones dadas, ¿sí? El control de multitudes también, como bien decía hoy Armando, si ya tengo personal policial en el lugar, si ya tengo ejército o dependiendo de la fuerza de seguridad que trabaje en cada lugar, solicitarle que haga un control de multitud, que haga un control de las personas. Si yo tengo una persona que me está Pero no obstaculizando, le suba el volumen. una o varias personas que Tercera me esquina. estén obstaculizando el lugar de trabajo, yo tengo la autoridad como personal de salud o personal de rescate de solicitar al personal de seguridad que me retire esa persona, ¿sí? Acá en Argentina, por ejemplo, nosotros tenemos como personal de salud la autoridad de pedir al personal de seguridad, tanto policía, gendarmería o quien corresponda, que me retire a la persona. Y si la persona, digamos, como nosotros decimos acá, se rehúsa o se pone agresiva, el personal policial tranquilamente puede detener a esa persona, ¿sí? Porque está obstaculizando el trabajo o la labor de la persona del servicio de emergencia, ¿sí? Tener en cuenta también seguridad de escena, cables caídos o también amenazas humanas, ¿sí? Como por ejemplo, llegamos al lugar, hay una gresca, un desorden, ¿sí? Y nosotros no sabemos si las personas están con armas de fuego o algo que pueda a nosotros traernos complicaciones de la seguridad. Entonces, tener en cuenta también eso. El operador ahí, volvemos al operador, el operador es fundamental, el operador de emergencia, el radiotelefonista o el radio, es fundamental estas cuestiones, informar eso al personal de ambulancia, si hay riesgo potencial, si hay una gresca, si hay agresión, ¿sí? Si hay una persona con un arma de fuego, ¿sí? Informar eso para que el personal cuando llega al lugar sepa a qué se está, o cuando esté llegando al lugar sepa que se va a enfrentar, ¿sí?
Caso de riesgos eléctricos, ver cables caídos, de postes, asumir siempre que están con energía. Yo veo un cable caído, por más que no haya energía, hasta que a mí la central operativa no me confirme que la empresa o el organismo que se encarga de transformar esta escena en una escena segura, o sea, cortar el suministro eléctrico, para mí es un riesgo, ¿sí? Es una zona de riesgo. No voy a ingresar, ¿sí? Lo mismo que como decíamos hoy con los riesgos químicos, ¿sí? Tener en cuenta las normativas, ¿sí? Líquidos en el asfalto, que no sea agua, combustible, aceite, líquidos refrigerantes, identificación mediante todos trabajan con las guías MATPEL en todos los lugares, consulto. Pueden subir el pulgar hacia arriba si es así. ¿Están ahí? Sí, señor, acá estamos. Bien, en todos los países trabajan con, no sé si les denominan de otra manera, pero acá en Argentina son las guías MATPEL, que son las guías de, de identificación de los productos químicos, de los componentes químicos, ¿sí? Acá en México también igual se trabaja con códigos de protección en relación a los derrames de combustible X, van identificados exactamente por el rombo. Perfecto, perfecto, perfecto. Aquí estamos. Para Colombia utilizamos la NFPA 704, que es la de los rombos iniciales. La de Naciones Unidas y la de globalmente armonizado también utilizamos 3. Y de hecho se trabaja en bomberos con el libro naranja, que es el de códigos. Materiales peligrosos. Sí, el libro MATPEL. Nosotros acá le conocemos como guía MATPEL, que sería materiales peligrosos. Ahí creo que entró nuevamente el profe. También utilizamos el libro naranja y lo tenemos en nuestros teléfonos, que está digital. Perfecto. No está, se cae. Sergio, ¿estás? No vamos a decir que estamos porque, bueno, estamos pero no estamos. Bien, ahí te dejo, estamos en riesgos químicos. Bueno, ahí como lo estaba escuchando a los chicos, con riesgo químico, acá a mí se me ha pasado ya un poco todo el tema de los riesgos químicos. Estoy con las zonas colapsadas y ya las zonas peligrosas. Riesgo químico, para que... Bueno, ¿qué consideramos riesgos químicos? Justamente están hablando del tema del libro naranja o el libro blanco, que es el que muchos. Está bien, ¿qué es lo que significa, qué es lo que quiere decir, digamos, el número de arribo de la ficha? ¿Alguien me escucha? ¿O no me escuchó más nadie? Es el número Sí, lo escucho. de guía o de respuesta. Se escucha. Es el número que, de acuerdo al libro naranja, aparece allí, donde nos da información del producto que lleva ese contenedor. Y asimismo están todas las recomendaciones que se deben manejar de zonas seguras, zona de seguridad y demás, todo el proceso que tiene que manejar con respecto a ese producto como tal. En base a ese número de guía que tiene el camión, supuestamente, yo me puedo confiar el 100% del número ese que tiene el camión. Lamentablemente no, hay muchas veces que a veces en el camión traes un número y traes otro material. Ahí está.
Tienes que cerciorarte de tus hojas de seguridad también. Sí, eso, Exactamente, pero yo me imagino que la a la hoja de hora de que seguridad, estás, la hoja de seguridad está en la cabina. así es. Ya. Pero según aquí, el naranja nos está indicando que es gasolina, aquí, por lo que yo identifico, pero tiene mucha razón. No nos debemos de confiar hasta que veamos el permiso o el documento que trae en la cabina el compañero o el operador. Exactamente. ¿Qué otra cosa aparte de ver el permiso del coso me tengo que guiar? Por el Lo que es instinto, por lo que conozco. lo que es la estructura del tanque. La Figura, estructura del tanque. tamaño, tipo de tanque. ¿Dónde me posiciono? O sea, me posiciono del lado que viene el viento, contrario, ¿qué es lo que hago? En sentido contrario al viento. Sentido contrario, muy bien. Ahora sí. Si te pones de frente, puedes El tener viento más me dé riesgo. por la parte de popa o por la parte posterior. Tengo que dar que el viento me golpee por la parte de la espalda para que no pueda, en caso de que yo no traiga ningún equipo, pero por lo regular Es que no me normalmente cuando arriesgo, uno yo se acerca espero a a los estos sistemas, especialistas. cuando uno se acerca como primer respondiente, como primera unidad, salvo bombero que se acerque con el equipo, prácticamente nosotros no nos acercamos con equipos, con EPP adecuados para intervenir en estos casos. Dice el dicho que ante la duda, mejor no me arriesgo al peligro. Exactamente. Aquí en Venezuela los paramédicos no actúan, aquí solamente actúan los bomberos. Ajá. Muy bien. Aparte nos tengo que guiar también por, bueno, por los sentidos que tengo yo. O sea, a ver, vamos a irlos al extremo. Si veo que el cartel del camión supuestamente dice que trae gasolina y yo siento me voy al otro extremo, un fuerte olor a cloro, o sea, debo deducir que no es combustible el material que está llevando. O sea, me estoy dando, me fui al otro extremo, o sea, cambiar combustible por cloro, pero bueno, por ahí lo que puede variar es en el tipo de combustible, en el tipo de cosas que hacemos. Sí o sí, el tema es no confiarse nunca por lo que vemos en primera vista, ¿m? O por lo que me dicen. En caso de Argentina tenemos un montón, o sea, en las rutas, tráfico de materiales peligrosos, tenemos minerías, tenemos yacimientos, tenemos petroleras, petroquímicas, en el cual pasan un montón de camiones prácticamente sin ninguna señal, sin ninguna marca. Una vez que pasa el accidente, ahí nos damos cuenta que tiene algo. Por lo tanto, siempre debemos confiar primero y cuidar nuestro riesgo personal y evaluar la escena siempre. Pasamos a la otra. Otra de las cosas que debes que debes de cerciorarte, porque muchas de las veces como que nos mentalizamos a decir en 1203, es gasolina. Exactamente. Y A eso ya voy. en tu memoria queda de que el 1203 es gasolina. A eso No te voy, puntualmente. vas a la guía, no te vas a cerciorar. O sea, nos confiamos mucho en lo que vemos. Una de las cosas que, bueno, se complicó un poquito es que yo les había pedido que tengan los guantes, un par de guantes. Era justamente que íbamos a iniciar la clase con los guantes. ¿No es cierto? Pero bueno, no es el caso. Y a mitad de clase, o como iba a pasar, les iba a preguntar a ver qué cuidado tuvieron en el uso del guante. Porque mientras teníamos guantes, o sea, y estábamos en la clase, yo en este caso
toqué el computador, el teclado, di vuelta a todo si tenía los guantes. Me imagino ustedes esperándome también lo mismo, o sea, rascándose, mirando, tocando el monitor. Y ahí donde que iba a ir a lo que más o menos habíamos hecho la parte práctica, lo que hablaba de la contaminación cruzada, que habló Ramón, y muchísimas gracias Ramón por el apoyo y por haber brindado. El tema, en estos temas de la seguridad, es importantísimo no confiar nunca, no confiar nunca en lo que hacemos. ¿Por qué? Porque estamos confiados y ya nos toma una rutina de cambiar, de hacer. Ah, porque acá nunca pasa nada. Ah, no, porque esto nunca pasa nada, porque estoy bien. Yo le ayudo, yo me pongo. Y después resulta que nos terminamos lesionando al compañero. Falta de control en las unidades, que lo vamos a ver. O sea, en este momento íbamos a ver 2 unidades nomás y bueno, se pasó el tiempo y pues, repito, pido 1000 disculpas por el coso, pero bueno, vamos a tratar de pasar todo, ¿no es cierto?, lo que cosa. En base a los riesgos estructurales, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? ¿Qué es un riesgo estructural? El colapso de estructuras. Normalmente los riesgos estructurales los vamos a encontrar, bueno, lo que tienen mucho en la zona de terremotos, o sea, el caso de México, algunos Perú, o bueno, Chile, ¿no es cierto? Acá en la Argentina, digo, estaba por San Francisco, tocando madera, hemos tenido pocos terremotos, salvo inundaciones o algunas cosas, pero bueno. Pero no tenemos cornisas debilitadas, pero sí hemos tenido algunos colapsos de algunos edificios, algunas casas también. Y nos remitimos un poco a la placa que habíamos visto en un principio, de entrar a un lugar colapsado, y si la persona está grave, yo lo voy a ayudar, pero si la zona se pone grave, salgo inmediatamente de ahí, porque no es segura. Vehículos inestables. ¿Qué es un vehículo inestable? ¿Cuántas veces intervenimos o vamos a un lugar y hay un vehículo inestable, un vehículo que ha tumbado, un vehículo que no está calzado, porque normalmente lo calza bombero? Un vehículo es inestable es aquel que no tiene algún punto de sujeción o anclamiento al mismo piso, ya que nos pone en riesgo si en dado caso de que se pudiese mover o desplazar. Y ante un vehículo que no es inestable, que está tumbado, ¿qué otras cosas aparte puedo ver de que no esté calzado? ¿Cuál es el otro riesgo que tengo? El de derrame de materiales. Exactamente, el de derrame de materiales. Y O hoy una tenemos los chispa. vehículos eléctricos. Una chispa que genere una chispa. Las pilas. Hoy con los materiales de alto voltaje. Hoy es un riesgo altísimo el vehículo que tiene batería, los que son a pila, los que son a batería eléctricos. Es altísimo el riesgo y la contaminación y el tema del agua y pincharse una batería de eso, y no lo pueden apagar los bomberos, menos tendremos que trabajar nosotros. Y a veces estamos en lugares inhóspitos donde los bomberos demoran más que la ambulancia en llegar, y a veces por hacer las cosas, decir, bueno, por corazón, por vocación, por amor, y bueno, tomamos riesgos que no se deberían tomar.
No nos tomamos conciencia obviamente de los riesgos que a veces tomamos. ¿O sí? Algo de lo que tenemos son los vehículos que están convertidos a gas. Hay muchas veces que no nos damos cuenta qué tipo de combustible se está manejando en nuestro vehículo. Exactamente. O sea, o bien, por lo menos acá en la Argentina te pasa un vehículo al lado y largo un olor a gas que decir menos mal que yo no fumo. Porque si no... Seguimos con la próxima diapositiva. No sé si está... Justamente estamos con la zonificación de la zona. La zona es que lo que decíamos justamente y lo que habíamos puesto, ¿no es cierto? Como la zona verde, zona amarilla y zona roja. ¿Mm? Esa situación ¿Qué es es la cuando zona? armamos el triaje. Son las Sí. áreas o las limitaciones que tenemos para poder trabajar con nuestros pacientes. ¿Esa sería en qué hora? ¿En qué zona? Bueno, aquí en este caso El sistema de zona, estamos es la hablando, zona zonificación del sistema comando de incidentes. El sistema comando de incidente es un sistema que se aplica en muchos lugares y que se debería aplicar globalmente. Pero hay lugares que no toman este sistema, usan otro y se entran en conflictos. Nosotros lo que tenemos que tratar de unificar criterios y como IPA, como Asociación Internacional, y justamente que lo que queremos es que buscar esto, que todos hablemos el mismo idioma. No son ni mejores ni peores un sistema o el otro, son distintos. Todos abocan a lo mismo, apuntan a lo mismo, pero el sistema de comando de incidentes y el otro sistema son prácticamente lo mismo, pero bueno, eso es lo que hay que entender también, que la gente tiene distintos términos, distintas cosas, pero buscan exactamente lo mismo. ¿Mm? Y en algunos no van a dejar de trabajar y en otros no. La zona verde, que es el área segura, sin amenazas, inmediata, donde ponemos los puestos de mando, el vehículo, eso lo vamos a ampliar. Pasamos a la otra página, a la otra diapositiva, a favor. La zona roja o zona caliente. Entro, como decíamos recién, hay un vehículo colapsado. Yo entro a esa área. Yo paramédico, yo auxiliar, chofer de ambulancia, primer respondiente, recastita. Don Sergio, si el Entro a esa área, zona. don Sergio, si el área es segura, si ya los bomberos ya dieron luz verde y puedo yo entrar, Estoy sería en no área ingreso. roja. No Estoy en área ingresaría. roja. No ingresaría porque hasta que no sea, es riesgoso para la vida y para el proceso. Exactamente. ¿Qué es lo que espero? El deber ser es no entrar, pero si te das cuenta, mucha gente que dirían que creen héroes y lo primero que hacen es anteponer su seguridad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es esperar a que llegue un cuerpo de bomberos o en realidad hacer una buena evaluación para delimitar o poder decir que el área es segura. Exactamente. El Y área bueno, yo la voy a evaluar a simple vista. O sea, si veo que, bueno, es una motito que se dio vuelta y, bueno, me acerco. Pero también debo prever que no haya algún cable de alta tensión abajo o cerca. O la moto trae el coso también, pero resulta que hay combustible. Que largo la moto y tenés el vecino, el que vino a filmar con un cigarrillo en la boca. Pero ¿qué tal si esa pequeña motito es de baterías de iones de litio? Obviamente, ¿qué pasaría? Pasa en el tema con los monopatines. El monopatín que Ya hay está tenemos muy un de tren moda. eléctrico. El monopatín eléctrico, anda todo el mundo con el monopatín eléctrico, sin saber que es una bomba de tiempo eso.
hay viviendas, departamentos que se han prendido fuego, se han incendiado justamente porque se ha colapsado la batería dentro de la casa en la noche y bueno, y más la gente que anda en la calle con eso. Zona tibia o zona de mitigación. La one zone, ¿cuál sería? ¿Qué es la zona amarilla? En esa zona amarilla vas a hacer la recepción de pacientes para en un momento dado pasar a la zona verde donde van a trasladarlos. Exactamente, como dice la filmina, como dice la cosa, las operaciones de mitigación y triage, maniobra de extracción rápida, clasificación múltiple, víctimas triage, descontaminación inicial y estabilización básica del personal. Tenemos un riesgo controlado pero latente. Entrada y salida estricta, controlada. ¿Dejo que entre y venga cualquiera de esa zona? No. Por eso justamente tengo entrada y salida controlada. ¿Debo usar qué? El uso de PP específico, completos y limitados. Y la preparación para transportarlo a la zona verde. ¿Cuál es la zona verde o zona fría? El área segura. En esta zona tenemos las funciones principales que es ubicación y operaciones de puesto de mando. O sea, sería donde está el comando incidentes. Ambulancias. De las 7 ambulancias que vemos en la filmina, ¿están todas bien ubicadas, posicionadas? No, ya que veo que hay muchas que no están parqueadas de forma de salida de emergencia. Exactamente, tenemos Nada más al tienes parecer 3. dos unidades que pueden salir de inmediato. Las demás hay que voltearlas o acomodarlas para recibir paciente. Sí, pero las Exactamente. 4 que están en posición de salida están dentro del área segura. Ahí a la hora de salida en una emergencia se podría ocasionar algunas lesiones a los que se están evaluando ahí. Ajá, ahí Sí, estamos. justamente por eso mismo, aunque están dentro, bueno, es mi punto de vista, aunque están No, dentro no, de la también es zona válido. fría, aunque están dentro de la zona fría, están en una posición inadecuada. Exactamente. Estas O sea, pregunto, están dentro del área segura. pregunto, estas ambulancias que vemos acá, estas 4, estas 5, ¿están correctamente ubicadas? No, No, señor. No, señor. no, Primero están no en están una zona correctamente ubicadas. de salida, zona tibia. No están correctamente Segundo, no ubicados. están en posición adecuada. De a uno, de a uno, de a uno. No está. No están correctamente estacionadas, ubicadas, pues, ya que vuelvo y repito, están dentro del área segura y a la hora de salir en una emergencia con algún paciente puede ocasionar otro, otro accidente más. O sea, yo diría que las ambulancias deberían de estar para posicionadas en posición de salida, lejos de la zona segura. Y si yo estas 4 ambulancias, no sé si ven el cursor del mouse, estas 4 ambulancias, posicionaría acá, así como están, pero posicionadas acá, ¿estarían correctamente ubicadas? No estarían correctamente ubicadas. Tendrían No. que estar todas las ambulancias de frente hacia la salida de la carretera principal a la hora de la evacuación de algún paciente que sea necesario trasladarlo a un hospital. Pero dentro de la zona segura.
Perfecto. Tengan en cuenta eso. Ahí Estamos en la Sergio te zona dejo. fría. O sea que hay en relación, entonces, de acuerdo a la salida que nos están marcando, ¿cuántas ambulancias están correctamente ubicadas? No, creo que ninguna. Creo que ninguna, pues. Ya que una está viendo hacia la parte de atrás Una. de la Tienes zona razón, segura, las 4 que están ninguna al frente porque y la otra que está aquí está como en posición hacia una pared, un voladero, dependiendo de lo que se encuentre ahí, pues. está lejos. Y hay una que Exactamente, está, tan lejos. Segura. hay una que Yo está creo que una posicionada con sola. mirada hacia afuera, hacia la calle. ¿Esa no está ubicada? Así es. Esa es la que está marcando con el cursor. Esa es la única que está bien ubicada porque solamente gira e ingresa hacia la calzada para que pueda seguir su trayecto. Claro, pero es que ahí tardaría más. O sea, yo en mi punto de vista, yo pararía la unidad en posición de salida de frente, no así, sino de frente. Nada más que sería montar el paciente, montarse el conductor, el paramédico o los que vayan en la ambulancia y salir de una buena vez. Ahí tendrías que dar vueltas, tardarías más a la hora de una salida. A ver si entiendo. Así como está esta Pero unidad, sería usted lo más que haría es poner este frente hacia aquí, No hacia abajo. hacia aquí. Si nos ponemos a analizar la Exactamente. carretera, si nos ponemos a analizar la carretera, la posición de la carretera, ninguna ambulancia está en posición de salida. Tendríamos que acercar la posición de salida, por ejemplo, de la ambulancia que está afuera, colocarla dentro del carril de la carretera con la exposición de la cabina del paciente con respecto a la sala de comando de incidencia y con la vista y salida. ¿Yo puedo ubicar una unidad en la carretera? Negativo. No, porque Porque obstaculizaría obstaculizando el el No por tránsito. tránsito distancia. vehicular. A ver, Exactamente. aquí hay un dilema, verán. Yo creo que para que podamos definir bien sobre la cuestión de las unidades, pudiera estar una atrás de la otra o pudieran estar viendo todos de frente a la carretera. Pero aquí, por ejemplo, nada más estamos ubicando y aclarando nada más la punta del área verde. Aquí sería muy para poder identificar bien cómo vamos a colocar las ambulancias, los puntos estratégicos. ¿Cuáles son? La área roja, la área amarilla y la verde, donde vamos a trasladar nuestros pacientes y de ahí los vamos a estar enviando para poder definir bien la colocación. Claro, por eso, porque ya estamos en la unidad verde, ya estamos en la zona fría, donde de ahí se derivan los pacientes. Tengan ¿Se en cuenta derivan ahí, como pacientes, dice, se derivan pacientes de la zona roja? Hacia la verde. Exactamente, o sea que desde Entonces, la amarilla derivamos allí la pacientes. cuestión sería pues ponerlas en línea, en dirección para que tengan mejor salida, porque la única que tiene posicionamiento es la última que está acá, donde está el equipo con botas y toda la cuestión, recorrerla un Ajá. poco más hacia adelante y abordar al paciente y en esa misma dirección hacer fila las unidades de acuerdo a cómo vayan a salir. Muy bien. Permiso, Sergio. Pasamos Permiso, Sergio. Voy a hacer pasamos a una otro temita. acotación Sí, vamos, te escucho. última y ya pasamos. Tengan en cuenta, como instructores, ¿sí? Más allá de que tenemos varios puntos de vista, acá hay una serie de funciones principales a seguir, ¿sí? Más allá de que las unidades estas no están correctamente y esta es la única que está correctamente ubicada.
Tengan en cuenta que acá dice que coordinación de flujo de pacientes para evacuación. Va a ser la excepción. Si yo tengo que trasladar este paciente, el coordinador del sistema de comando incidente o el responsable del área va a ser el que va a informar vía radial o de la manera que corresponda que esta unidad se va a posicionar para hacer la evacuación de este paciente. Tengan en cuenta eso. Fíjense que todos se posicionaron en base, como yo siempre digo, a las preguntas trampa de si están bien ubicadas las ambulancias, cómo las Exactamente. ubicarían. Y ninguno observó esto. El de abajo. Coordinación de flujo de pacientes, ¿sí? Está bien, no se pone la ambulancia en principio en la vía de escape, pero sí se coordina, se informa que va a haber una evacuación de un paciente en estado crítico y ahí es donde se posiciona la ambulancia, La unidad que el carga el paciente, como coordinador dice nosotros que decimos salga. acá, y se traslada. ¿Sí? Bien, eso para cerrar. Seguimos ahí, Sergio. Hay un coordinador que es el que está diciendo qué unidad sale. ¿Y cuándo? O sea, yo no voy a 20 ambulancias y cada una manotea un paciente. O sea, el coordinador en el centro de comando de incidentes es el que va a decir quiénes vas. Pasamos a un bloque, el número 3, que es seguridad en el movimiento y la unidad. Esto es algo que normalmente no le llevamos el apunte. Tenemos muchos vicios, muchos pacientes sin cinturón, muchos conductores o personas sin cinturones de coso, malas posturas. Seguridad en el movimiento y la unidad, el concepto clave es transporte seguro de pacientes y personal, movimiento táctico en entornos hostiles, cohesión de unidad y comunicación del equipo, que por un poco habías tomado el tema, ese punto, Ramonante, protección y cobertura durante el desplazamiento. Seguridad en el movimiento y la unidad, conceptos clave. Punto 1, seguridad vial y posicionamiento táctico de la ambulancia. Es lo que más o menos se estuvo ampliando antes, escuché que ahí Ramón iba diciendo. La ambulancia es una barrera física de protección. ¿Por qué? ¿Por qué es una barrera física de protección la unidad? Porque en ese momento es la más visible. Está prendido los rutilantes y es más visible para los otros conductores de las vías. Exactamente. ¿Cómo la posiciono yo? Estacionamiento en bloque de escena. En bloqueo de la escena. Yo bloqueo la escena con la unidad. Aproximadamente, ¿cómo la estaciono? ¿En línea recta o en 45 grados o 90 grados? Y creo que se posicionaría en 45 grados ¿A qué para distancia? bloquear. Porque obstaculizaría ese carril izquierdo. Creo que se debe hacer sobre un solo carril para que no obstaculizar la otra vía. Si el accidente está en el medio de las dos vías, La ambulancia obstaculiza las dos En vías, o sea, 45 tranca las grados. vías por En completo. 45 grados. exactamente, la posición estacional en 45 grados, la vía está cortada, automáticamente se corta la vía. No hay vía Exacto. habilitada hasta que venga alguien coso. ¿A qué distancia la pongo? ¿A 5 metros, 10 metros, 100 metros del incidente? ¿De 5 a 10 metros?
Aproximadamente 20 a 30 metros. ¿Por qué? Porque si llegara a recibir un impacto a la unidad, no llega a afectarnos a nosotros. Cubriendo el carril Exacto, pero, afectado, como dice. ¿Sí? Escucho. ok, pero ahí sería como la cuestión de algo que se llamaría kilómetro a metro. En dado caso, Exactamente. el canal serían 80 kilómetros por hora. Por cada Ajá. kilómetro sería 1 metro. En dado caso, nosotros tendríamos que poner un cono a 80 metros de la escena. ¿Para qué? Para que los vehículos que vienen atrás empiecen a reducir la velocidad y evitar un accidente mayormente con la unidad, pues. ¿Cuántas unidades de ambulancia llevan conos para poner en la vía Muy pública? pocas. No llevan. Muy pocas No llevan unidades conos de señalización. llevan cono. Nos recordamos de poner las ruedas giradas al lado contrario, hacia la banquina. No dejo la rueda puesta derecho ni hacia al lado del frente. Posiciono la rueda tirando hacia la banquina. Repetimos una geometría de posición de 45 grados, ruedas hacia la banquina. ¿Por qué? Porque el impacto trasero, ¿qué amenaza? Desplazamiento a banquina y a las zonas rescatistas. Lo libera en las zonas Claro, rescatistas. sería por ¿O la no? proyección que lleva el vehículo, tendría que ir bueno, si lo pones en las llantas hacia el sentido opuesto al accidente, ya no afectaría a nadie. Exactamente. Punto 3. Uso de luces y sirenas. Sirenas, ¿qué hago? Al llegar al lugar, las apago. ¿Cuál es el objetivo? Evitar pánico y curiosos. ¿Por qué? Porque la gente llega y siente sirena y se viene todo el mundo. ¿O no? Sí, señor. Apago sirena. ¿Qué hago con balizas y luces y perimetrales? Se dejan ¿Las apago encendidas. también? La dejo encendida. En el caso de que... Muy bien. Vamos al punto 2. Ergonomía de carga y dinámica de fuerza. Acá es donde los quiero ver. Y más de uno estamos llegando a la edad de jubilarse o retirarse y dice con hernia de disco, problema de columna, ¿o no? Las Sí, lesiones osteomusculares son sí la me bajo primera con la causa de andadera. baja laboral en el ámbito prehospitalario. ¿Por qué? Porque tenemos estabilización del núcleo, listing correcto, tenemos que poner. ¿Por qué? Porque proteger tu cuerpo asegura tu carrera. ¿O no es así? Sí, señor. ¿Cuántos de los que estamos acá tenemos el Correcto. cuidado correcto de agacharnos con las piernas para levantar a alguien en espalda recta? Siempre debes de agacharte y trabajar con la pierna, nunca con la espalda, porque entonces sí te la vas a quebrar y ya jamás Exactamente. de los jamases se recupera uno ahí. ¿Y cuántas veces, vos que decís, cuántas veces con el apuro pasó y hoy hice fuerza con la espalda? Bueno, gracias a Dios hasta ahorita yo tengo 63 años y no tengo problemas de la espalda. Siempre fue cuidarme, hacerlo con Ajá. cuidado. Es que para cuando tú vas a trabajar con un paciente, aunque seas apurado, lo que ya tiene el paciente ya no lo puedes corregir hasta en el hospital. Exactamente. Lo que le puede hacer uno en el trayecto, lo hace, pero ya a bordo y más calmado. Por eso entonces tenemos que trabajar con espalda recta, como decía ahí el compañero, al levantar la camilla o un bolso pesado. La espalda siempre debe permanecer recta y los pies, ¿a qué ancho? Distancia de... Hombros. De los hombros. Muy bien.
La fuerza se genera exclusivamente con los músculos cuádriceps y glúteos. Ahí salió cualquier palabra, glutete, salió con los glúteos. Mantener la técnica protege la columna. Trabajo en equipo. De buscar un coordinador en el cual los movimientos siempre son coordinados por un líder. Somos dos, uno de los dos es el líder y el que hace el comando de voz claro y directo, en el cual dice a la 1, a las 2, a las 3, lo levantamos, lo bajamos. Porque esto evita que... Eso es siempre el jefe de servicio que viene siendo el paramédico. El paramédico es el que coordina, manda tanto al auxiliar como al operador, porque él es el que lleva el control. Ajá. Y si ese día no está el Aquí paramédico... normalmente es el que está en cabeza. El que está en cabeza es el que manda y lidera las maniobras que se vayan a hacer. Así vayas a lateralizar o vayas a levantar o bajar a la víctima, siempre es el que saca en la cabeza. Si son dos, igual es el de mayor conocimiento, pues, ¿no? En lo que es el aseguramiento técnico de la cabina asistencial, un frenado brusco a 60 kilómetros por hora multiplica el peso de cualquier objeto suelto, que es lo que había hecho el compañero, que medíamos la velocidad por los kilos, ¿no es cierto? En la unidad que tenemos trabajando, ¿tenemos todo asegurado? ¿El 100% de las cosas aseguradas siempre? Se debería. Es lo ideal. Lo ideal es que esté todo asegurado. Por eso, pero yo pregunto, ¿se tiene todo asegurado? Se debería de tener todo asegurado, ya que previamente o cuando no se tenga emergencia, se evalúa la unidad y se aseguraría todo para que a la hora de salir no ocurra un accidente, pues, o sea, que todo esté suelto. Ajá. Y en la cabina que sabemos llevar el celular, ¿dónde lo llevamos? Yo diría en el bolsillo, la zona más segura en el momento. Por eso, ¿lo llevamos en el bolsillo siempre? ¿Qué otro material? No. Acá en la Argentina, lo que normalmente va suelto, ¿qué es, Ramón? El equipo de mate. ¿Qué más? Linternas, radios. Tenemos que controlar todo ese sistema. ¿Por qué? Porque todo en referente afecta el sistema. O sea, un celular no va a afectar a la estabilidad del vehículo. Obviamente que, ¿no es cierto?, lo que va a afectar la estabilidad del vehículo es una mala carga de equipos o una mala carga en algo en el cual sí se pone en riesgo la integridad física del personal y afecta al vehículo. Pero todo elemento suelto es peligroso porque decimos un celular pesa, a ver, 300 gramos. Pero si salimos, resubimos un impacto y un impacto a 60 kilómetros por hora, ¿eso qué hace en la cabeza del operador? O en la cara o en el rostro. No, sí, te noquea. Te noquea. Se convierte en De hecho, proyectil. me ha tocado accidentes. Lo que va encastrado, va en su área. Pero, por ejemplo, los equipos muchas veces traemos a los pacientes y ahí ya lo traes con el desfibrilador encima, le vienes dando RCP, vienes con todos los equipos, los tanques, aunque vienen flejados con velcro y todo eso. En el accidente que me tocó, salí descalabrado porque salimos volando con todos los equipos. El paciente fue el único que quedó bien asizado a la camilla. Pero sí es cierto,
los equipos, traemos maletines y esos salen volando. Por eso dice fijación específica de equipos críticos. Los monitores, desfibriladores deben castrarse en sus soportes con trabas mecánicas homologadas. Porque como dijimos, ahí dice, trabas mecánicas homologadas. Más de una vez le ponemos velcro. O sea, ¿por qué? Porque las empresas a veces por economizar o por algo, arreglamos con el velcro. Y un aparato de 2 kilos o algo, 1 kilo y algo, el velcro no lo frena. Los tubos de oxígeno, muchas veces el tubito de oxígeno, el que va lo ponemos entre medio de las piernas del paciente, el chiquito, el portátil. ¿O no? Sí, es cierto. Sí, afirmativo. Creemos que la manguerita lo va a sujetar el cosito. Sí, pero se les pone, se amarra con lo de los pies. Ahí ponemos la araña, que actualmente ya la araña, ya también, y la tabla las están queriendo descontinuar. Pero bueno, pues eso lo podemos ver en otros textos. Ahí estamos en el punto 5, justamente tenemos sujeción y lo que sigue el convex. Sujeción y restricción del paciente en el traslado. Uso de correas en camilla. El mínimo son 3 correas de seguridad obligatoria. Más de una vez me ha tocado ver unidades en el cual no le ponen ni una. Va el paciente bailando ahí arriba. Puntos de sujeción, ¿cuáles son? Los 3 puntos que se debería tener. Lo dice la misma Filmira. Miembros inferiores, pelvis y tórax. En un traslado común, digamos, ¿cierto? En una unidad. Si ya hablamos de un lesionado, bueno, sabemos que va con el tema cervical, con la constricción de cabeza, ¿no es cierto? En la tabla espinal, sujeción con tabla espinal. Cinturones tipo araña, araña Restraint System, debe estar tensados y ajustados correctamente. Hablando de la tabla que se usa y no se usa. ¿Se usa la tabla? Pongo cuello. Se puede usar tiempo, no un tiempo prolongado. Una persona que le había preguntado a Ramón la otra vez que un accidente en moto. Yo lo encuentro en la vía pública. Voló unos 15 o 20 metros la persona. Manifiesta que tiene dolor. ¿Le pongo o no le pongo cuello? Si manifiesta dolor, sí. Si manifiesta dolor, sí. Pero eso va a depender del criterio Nexus. Ajá. Y si la persona está eufórica, no manifiesta dolor, pero está eufórica, está acelerada, ¿pongo cuello o no? Con excitación psicomotriz. Ajá. También porque se puede mover o hacer un movimiento involuntario y puede dañar la... ¿Y cuándo normalmente una persona está excitada, está sobre cosas? Que muchas veces se confunde con una persona alcoholizada, este síntoma. El chavo hipovolémico. ¿Alguien más comparte la idea? Cuando tiene trauma craneoencefálico. Ajá. Me ganaron Por eso, la respuesta. esos síntomas normalmente se confunden con droga, alcohol. Son una de las puntos de las observaciones en el cual yo debo evaluar si uso cuello o no. No lo que dice la gente o lo que dicen los protocolos mal leídos, porque los protocolos son claritos, pero cada uno los interpreta para el lado que les conviene últimamente. ¿O no?
Vamos al bloque 4, el factor humano y gestión del error. Punto 1, comunicación de ciclo cerrado. En situaciones de alta carga de estrés, las órdenes verbales pueden diluirse o malinterpretarse. Por lo tanto, debo tener la orden del emisor, tiene que haber un buen receptor y una confirmación del punto. Para eso el emisor da una orden clara y dirigida. ¿Qué es lo que hace el emisor? Da una orden clara y dirigida por nombre. Carlos, Juan, Ramón, Armando, administra 1 miligramo de adrenalina 4 o pone cuello o hace esto, vamos a decir X ejemplo, vamos a poner este ejemplo. Repito, el emisor da la orden clara y dirigida por nombre. Carlos, administrad 1 miligramo de adrenalina 4 de adrenalina 4. Esa es la orden directa clara. El receptor, ¿cuántas veces usamos este canal? Muy pocas veces. El receptor confirma la recepción de la orden, donde el receptor replica la orden para confirmar recepción. Recibido preparando 1 miligramo de adrenalina 4. ¿Cuál es el rol del receptor? La confirmación y ejecución. Esto normalmente el personal que ha sido militar o ha tenido una formación militar usa el canal este, ¿o no? ¿Alguien tenía formación militar? Sí, correcto. Sí, señor. ¿Es así o no? Me desmienten. Que la orden se repite, para quedar claro. Sí, señor. Correcto. Entonces el receptor confirma la acción realizada, el receptor notifica la administración completada, adrenalina administrada, o sea, la función fue cumplimentada. El emisor, ¿qué hace al cerrar el ciclo? Entendido, 1 miligramo anotado. Este canal, este círculo, ¿lo hacemos normalmente? Creo que aquí va a depender del país donde se esté realizando la administración de medicamentos, porque en México no se permite, al menos que no tengas Claro, un sí, yo médico. no vamos, a ver, no vamos únicamente a la administración del medicamento, vamos a cualquier orden impartida en el canal. Por eso ese está ese ejemplo, pero un ejemplo, a ver, pone torniquete, por darte un ejemplo. Ok, voy a poner torniquete. Torniquete puesto. Listo, anotado, torniquete puesto, el receptor. O sea, el de la adrenalina se anotó como ejemplo, pero cualquier indicación que se da, cualquier indicación que se recibe, hay que repetirla. Porque por ahí la persona, el emisor, se confunde. El emisor me da una orden que era para otro. ¿Cuántas veces han pasado que han ocurrido casos graves o cosas que por falta de comunicación? Sin ir más lejos, acá en Córdoba, en la Argentina, cirugía, tenía amputación de miembro inferior derecho. Entró a cirugía, la persona salió con miembro de amputación izquierdo. ¿Qué falló ahí? Sí, un miembro inferior era, pero anotó mal uno, no repitió el otro y tenemos un error. O sea, no nos vamos, obviamente que vamos, cada uno tiene su limitación en base a la zona y todo. Acá tampoco se puede habilitar ciertas cosas o algo, pero estamos yendo a las funciones, a lo que se está trabajando, a lo que se hace. ¿Me entendiste? ¿Me entendió, jefe? Claro que sí, adelante. Gestión de escenas hostiles y protocolo de retirada.
Esto ha pasado mucho, está pasando mucho y hay muchas zonas más complicadas que acá. Normalmente esto está pasando mucho en México, que he visto, tengo compañeros, amigos de México donde dicen que, bueno, ha habido muchos problemas, más que todos cuando son el tema de los, de esta gente del mal vivir, que le llevan un paciente y le cruzan el auto y le tirotean o le bajan el coche y se lo matan arriba al paciente. ¿O no? Zona en México. El prehospitalario se enfrenta cada vez más a situaciones de violencia social e intrafamiliar. ¿Es o no? Que tenemos mucha gente alterada hoy por hoy, en todos los lugares del mundo. Perdón, en Colombia manejamos una norma que se llama la misión médica y se lleva control de violación a la misión médica o infracciones a la misión médica. Es una norma nueva que pues ya Ecuador está estudiándola para convertirla en ley y se está implementando a nivel nacional. Nació de la Cruz Roja colombiana. Por eso yo llego a una unidad, voy con la unidad, me llaman y tengo que asistir a un lugar. Debo hacer la lectura del entorno, que lo que observo, gente con gritos y lenguaje vocal agresivo. No, compañeros, perdónenme que me atraviese. ¿Me escuchan? Hola. ¿Me escuchan? Bueno, no entendí, no sé si alguien lo entendió ahí el compañero, pero bueno. El lenguaje corporal hostil o amenazante de una persona que está alterada, que está hostil, que está con un cuchillo, que nos quiere amenazar. Presencia de alcohol y o drogas en familiares. Más de una vez nos encontramos con gente alcoholizada, o los familiares que vienen. Acumulación de personas alrededor de la ambulancia. En ese caso, ¿qué es lo que aplicó? Lo que es la filmina después. El código de retirada imprevista. Essential danger, escena peligrosa. El equipo no discute. No intenta calmar los ánimos, agarramos las cosas y nos vamos. Porque yo no lo voy a calmar a una persona que está alterada porque encima viene y que quiere que le hagas, que le atiendas, que le salve el coso o algo, o te rompe todo. ¿O no es? Sergio, Sí. que a nosotros así nos pasó. Yo trabajo dentro de Caminos y Puentes Federales. Llegamos al lugar del incidente y pues prácticamente nos bajamos, ¿no? Y de hecho, como hacemos siempre. Cuando te bajas a hacer la revisión y ver la escena, lo primero que ves son armas. Pura arma larga y rápidamente, así como llegaron, regrésense. Y Exactamente. de la base de Retirada nosotros, táctica. sí, de la base de nosotros nos estaban, pues, y ya están en el lugar y ya no estamos en el lugar por esto y esto. Y aún así nos mandaban al lugar de la escena. Claro, por eso, pero yo debo cuidar mi integridad física primero y la de mi gente. Porque, o sea, a mí no me va a asistir nadie. Por lo tanto, hago retirada táctica, misión abortada inmediatamente y el equipo sube a la ambulancia. Asegurás el vehículo con llaves, asegurando las puertas y esperamos que venga el apoyo policial. De hecho, desde un inicio no se debe de bajar uno de la ambulancia si ven que no ha llegado la policía.
porque estás arriesgando a tu equipo. Es que normalmente vos llegás y lo sabés si llegó la policía antes o no. Pues Porque si no ve la supuestamente unidad, llega la no, policía si no antes. ve la unidad de la policía ahí, pues no se puede uno bajar. Si le están diciendo que a lo Ajá. mejor posiblemente sea un acto vandálico de algún tipo de escena de crimen, pues no te puedes bajar hasta que no esté asegurada el área. Ujú. Permiso. En las ocasiones que yo he trabajado, el operador tiene la responsabilidad de decirte y guiarte que vas a llegar a una zona de conflicto, entonces vos pedís el apoyo policial antes de llegar la ambulancia. A nosotros nos han robado una ambulancia. Ajá. Entonces, a costumbre de eso, uno se tiene que acostumbrar a llamar al conjunto para trabajar en equipo. Bombero, policía. Policía está en el lugar, casi siempre llega la policía primero al lugar del accidente, asegura la zona y bombero llega para ayudar a la ambulancia. Pero eso tiene que ir coordinando el coordinador del despacho. O sea, tiene que Desde ir el coordinando. desde el C4. Exactamente. Desde el 911 es donde debe de manejar todo este movimiento. Totalmente de acuerdo. Tiene que ser de esta manera, porque si no, no puedo yo llegar a una zona de conflicto que me ha tocado y decir primero que llegue la policía. Todo bien, pero sabíamos cuál era la escena, eran grupos que estaban armados, peleándose con machete y horquilla como en la época prehistórica. Y si no va la policía, yo no voy a entrar. No es seguro. Para cerrar, el cementerio está lleno de héroes prehospitalarios que pensaron que una escena se veía tranquila. En seguridad operativa, la paranoia es una herramienta de supervivencia profesional. ¿O no? Exacto. Bueno, muchas gracias por su atención. Pasamos la última, Filmina. Y su participación, repito, pido mil disculpas a los inconvenientes técnicos que he tenido, ajenos a IPA, ajeno a mi voluntad. Obviamente que ya tengo la nasta preparada para prender fuego a la computadora. No pasa nada. Nada Pero podía morir. avisa para llamar a los bomberos o tener un extintor a la mano. No, tengo un tachito eso de aceite de 200 litros allá afuera que lo uso para quemar cosas. Ahí va para hacer fogata redondita para arriba nomás. Entonces, hay que esperarle un poquitito para que cuando haga friecito para que te puedas calentar con eso. Y ya no reniegues con Está esa frío, así que computadora. está frío, así que está justito en la noche. Está llamando allá afuera, dice. Entonces, no se diga más, a salir con unas barbacoas y a quemar esa computadora. Bueno, son cosas que uno a veces no tiene planeado, teníamos todo planeado. Es más, estuvimos el otro día haciendo hasta que la transmisión en directo, en vivo, iba a ser por el canal de YouTube, pero bueno, se ve que no hubo malas vibras que no nos permitieron que largáramos la transmisión en vivo. Pero Sergio, déjeme contarle algo muy importante. Que Hola, hola, no se escucha. No sé, salió todo cortado justamente, se perdió. Yo tengo un mensaje aquí en mi esto computador que dice conversar que de temas la a micrófono transmisión está abierto, vivo conociendo en diferentes YouTube. temas Entonces, nunca hay nada malo, sino hay que sacar lo bueno y todo. No, obvio, todo pasa por algo, así que hay que ver enseguida. Menos mal, o sea, hay una técnica de los tres menos mal cada vez que pasa algo mal. Cuando nos pasa algo malo, tenemos tres menos mal que hay que decir, bueno, menos mal que nos pudimos comunicar, menos mal que estuvo Ramón que hizo las cosas y menos mal que ahí Armando también colaboró. Así que de todo lo malo siempre hay que buscar los tres menos mal.
Así es, Sergio. Y como digo, fue un micrófono abierto de muchas ideas, muchas opiniones, muy bonito. Y fue muy nutritivo para todos. Ya los voy apenas yo pueda, voy a ver pasarlos en formato PDF a esta diapositiva que pusimos para que ya lo tengan como material de estudio, material de consulta. Buenas noches, instructor Sergio. Hola, buenas noches. Bueno, yo quería comentar lo siguiente a lo final que usted comentó. Hace 2 años yo perdí el curso de soporte vital básico con defensa civil. Al referirme a lo que usted se estaba refiriendo en la antepenúltima diapositiva. Sí. Yo automáticamente pierdo el curso de la práctica por lo siguiente. La escena era que había una persona que la comunidad lo había tomado justicia por sus manos, lo habían levantado como lo que muchos dicen acá en la costa donde vivo. Le dieron una paloterapia y le dieron con todo. La persona había sido reportada que tenía hasta las vísceras afuera, tenía una pierna rota, tenía varios heridas en el abdomen, en el pecho, perdón, tenía un objeto cortopunzante en una de las piernas, al fin. Pero la comunidad, al momento de nosotros llegar como socorristas a la escena, la comunidad estaba muy eufórica y quería hacernos daño. Pero tenían al asunto, a lo que yo quería era atender al paciente y trataba de persuadir a la comunidad, pero yo no podía hacer eso. Lo que tenía que hacer era yo darle aviso a la central y solicitar que llegara policía para que la policía acordonara la situación y así poder nosotros hacer nuestro trabajo. Yo ahí puse en peligro a nuestra unidad y a los compañeros. Ahí automáticamente me bajaron 3 puntos y perdí la práctica de soporte vital básico. Por eso hay que siempre evaluar eso y tener siempre en cuenta esa situación. Salís, Ramón, todo con delay y acoplado. Así que, pero mañana le paso si alguien así lo puedo hacer. Está saliendo con delay, Ramón, todo y acoplado. Perdón. No, pues no se te entendía nada de lo que estabas hablando. No, estaba escuchando un audio, no me di cuenta que está abierto el micrófono. Ah, bueno. Queremos chumbear todo, dale, escuchamos de qué se trata. Otro puntico en el grupo de WhatsApp. Otro puntico que quería preguntar, que no tienen grupos de WhatsApp de alumnos. ¿No estás en el grupo? No, señor, no estoy en el grupo de WhatsApp. Bueno, ahí después pasarme. Si está becado, va a estar. Si no está becado, no. Puede tomar la clase igual, pero el grupo es para los que están becados, porque así vamos a llevarle el control de los que van a recibir la certificación. Claro que estoy en la lista de los becados, don Armando. Bueno, doctor, entonces ahora lo agregamos al grupo, quédese tranquilo. Ok, sí, doctor, señor Armando. Mándeme un mensaje por privado que yo lo agrego, no hay problema. Ok, sí, señor, quedamos atentos. Muchas gracias. Ahí referente a lo que decía justamente el puntaje, más de una vez, muchas veces
la gente que corrige o que puntea o que clasifica al personal es gente que está en el escritorio, que está muy poca vez o se ha olvidado de lo que es la calle. Entonces, es fácil mandar y decir y después, pero poner y acordarse lo que uno pasó en la calle cuando era joven, o hay gente que hoy políticamente o por distintos cargos están en un lugar que realmente no tiene la mínima idea de lo que se trata. Entonces, bueno, Eso es verdad. tenemos que aguantar por esos lados. No sé Bueno, si alguien muchachos, yo más creo que quiere aportar algo. eso Yo es creo, todo yo por voy a este decir dos cosas antes de marcharme, porque mañana viajo, me gustaría estar mañana en la clase, voy a ver si llego para la clase de Jesús, así que no sé quién se pudo anotar, pero mañana tenemos la clase de Jesús, estoy viajando y llego más o menos a esa hora, algo voy a tomar, y después decirle de que el manual, el mejor manual que puede salir de IPA, lo dije en un principio y lo vuelvo a repetir ahora, es la experiencia que todos hemos adquirido en la calle, trabajando. Eso es correcto. Porque no hay mejor manual escrito que la experiencia que tenga cada uno de nosotros y que la pueda volcar como realidad. Exactamente, es así. Sí, señor. Bueno, Y pues estamos, muchachones, bueno, gente, los libero y yo repito, millones de disculpas. La próxima clase va a ser distinto. amén, amén, claro que sí. Bendiciones. Bendiciones, gente. Buenas Buenas noches noches. para todos. Buenas Para todos, noches. muchas gracias. Buenas Buenas noches, noches. gracias. Chao. Chao. Nos veremos Vas mañana. vas a subir, me imagino que ¿cómo se llama? El video, Mañana, ¿verdad? Lo mañana. vas a subir. Ya lo vamos a pasar, ya lo hacemos, ya lo cargo ya. Lo grabamos, así que Perfecto. lo vamos a editar 10 millones de veces. Pero bueno, ya Ok, lo ok. vamos a subir algo, no se preocupen. Y el manual ya lo voy a editar y hacer en formato PDF para subirlo para que también lo tengan. Gracias, gracias. Gracias. Ok, Estamos. bonita Hasta noche a luego, todos. gente. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches a todos, gracias. Chao, buenas noches. Este no se quiere salir.